Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es, Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Feliz domingo, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar por este medio. Estamos estudiando o leyendo Juan y vamos a entrar al capítulo 18. Es bien importante ir caminando con Juan conforme lo que nos va enseñando para ir aprendiendo a conocer al Señor. Así que en el capítulo 18 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Estamos cerca o ya sobre la Semana Santa, donde festejamos o recordamos, porque el Domingo de Resurrección es un día de festejo, porque Jesús no fue vencido en la cruz, murió por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos, pero Jesús resucitó al tercer día y venció la muerte, venció a Satanás, venció la enfermedad y nos hizo salvos. Así que queda claro que nosotros no somos salvos por obras, sino salvos por seguir a Jesucristo. Eso no quiere decir que no demos fruto, porque una de las cosas que pasa cuando estás con Jesucristo es que te es muy difícil ofenderlo o lastimarlo. Te es muy difícil andar en pecado, porque una de las cosas que yo quiero que entendamos, que el pecado existe. No es algo antiguo, es algo que ha pasado toda la vida. Y que si nosotros estamos en pecado, en la mentira, en el engaño, en el adulterio, en la pornografía, en las drogas, en las estafas, en hacerle daño a los adultos, a los niños, en el robo, en tanto pecado, en las maldiciones, no podemos estar con la cobertura de Dios, porque el pecado nos aleja de Él. A ver, señoras y señores, yo peco, claro, soy humano, pero no me quedo ni un minuto en pecado, porque la muerte puede sobrevenir en cualquier momento. Nosotros tenemos acceso a la salvación por medio de la sangre de Cristo. Eso está claro. Pero tenemos que estar alejados del pecado. ¿Por qué? Pues porque si no nos das fruto, si realmente crees en Jesucristo, crees en el Espíritu Santo que habita en tu corazón y crees en el Padre, te es muy difícil emborracharte o fumar o hacerte tú daño. Es muy difícil
que rompas las reglas. ¿Por qué? Porque estás siguiendo al Señor de señores y Rey de reyes. O sea, no es cualquier cosa, estás hablando del fundador del mundo, del universo, del que nos dio la vida. Así que no podemos andar caminando en pecado, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El infierno, señoras y señores, sí existe. Y es el rechinar y crujir de dientes por la eternidad. Es quemarte en el fuego eterno por la eternidad. Es que nadie quiere hablar de eso, pero es tan real como que te estoy hablando. Y mientras más rápido lo aceptemos, más rápido nos quitamos de ir al infierno. Tu salvación ya fue comprada, no me confundan, pero no quiere decir que porque el Señor Jesús pagó con su sangre podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque Él lo dijo bien claro. No van a entrar por la puerta ancha, van a entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es entender que vives por y para el Señor Jesucristo. Que seguir sus mandamientos es ley, no es si quieres o no quieres. Y cuando estás en pecado, cuando estás en fornicación porque vives con alguien o tienes relaciones sin estar casados, tú piensas que eso es muy moderno y que no va a pasar nada. Sí va a pasar, y sí te pasan factura. Dios es un Dios justo y no va a permitir, no puede ver el pecado. Ama a los pecadores, pero es bien importante que entendamos esto para que cuidemos nuestra salvación. Y después dice, respondió Jesús, os he dicho que soy yo. Y entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Estamos en Juan capítulo 18, versículo 16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? El calvario que vivió Jesús por nosotros es tremendo.
lo que él pasó lo vivió siendo hombre y nunca dejó de ser Dios, pero lo soportó en carne y sintió lo mismo que tú y yo sentiríamos si nos dieran una bofetada o latigazos o nos quitaran la piel. Es tan importante que conozcamos el precio de la cruz para realmente valorar, aunque sea en poquito, porque es tan tremendo lo que vivió Jesús, pero necesitamos valorarlo y necesitamos leerlo, conocerlo, estudiarlo, para caer de rodillas y agradecerle lo que hizo por nosotros. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de doblar rodillas. Es tan importante que lo hagamos para que un día todos nos veamos en la cima.